Prepárense porque esto va a volar sus mentes. Israel arde en una escena que parece sacada de una película apocalíptica. Un incendio de proporciones épicas ha destruido más de 1.000 hectáreas en las afueras de Jerusalén y ojo, esto no es cualquier incendio, sino el más devastador en décadas. Las llamas no solo arrasan con bosques y tierras, sino que también ponen en jaque símbolos del poder militar israelí como el Yad Lashirion, ese museo en la Trun que guarda los tanques históricos del ejército israelí. Y este desastre llega justo en medio de una tormenta política que no cesa en Israel, con protestas que piden la cabeza de Benjamín Netanyahu, acusándolo de manejar un régimen autoritario que se está cayendo a pedazos. ¿Estamos ante un fenómeno natural o esto tiene una lectura mucho más oscura y peligrosa? Los detalles los revelaremos a continuación y te dejarán sin aliento. Un incendio que desafía todas las expectativas. ¿Qué está pasando en Israel? Pues las llamas implacables se extienden por colinas cercanas o en los alrededores de Jerusalén, quemando todo a su paso y sembrando dudas sobre la capacidad de respuesta del gobierno ante esta situación, es decir, sobre la estabilidad del país. Porque durante décadas Israel ha mantenido un control, como sabemos, férreo sobre la región, pero ahora este fuego parece estar quemando también su propio pasado y su futuro. Porque hay quienes piensan que en esta tragedia, evidentemente brutal, puede ser un truco del régimen para distraer a la población y a la comunidad internacional. Y ojo que eso lo dicen los mismos medios israelíes, principalmente el medio Haaretz. Y es como si las llamas sirvieran de cortina de humo. Una estrategia desesperada para desviar la atención de un país que se encuentra al borde del colapso político y social. Porque este incendio sin precedentes que comenzó el miércoles pasado, y eso en la zona de las colinas de Jerusalén, ha cubierto ya más de 1.000 hectáreas. Pero la prensa israelí está refiriéndose es al trasfondo que rodea esta situación. Nos referimos a la crisis política israelí que ya tiene instalada en esa nación más de 2 años, mucho antes que iniciara este conflicto devastador, es decir, de los ataques de octubre de 2023, ya Israel venía sufriendo una crisis política. Una crisis política que según la oposición liberal, o los llamados liberales en Israel, es aprovechada por Benjamín Netanyahu para posesionarse del sistema judicial de esa nación. Recordemos que Bibi Netanyahu y su señora esposa, la señora Sara, tienen varias denuncias por uso doloso y medrando del poder político, acusaciones que tienen, insisto, más de 10 años en los tribunales israelíes, y muchos afirman que esta maniobra del señor Netanyahu de poner un mayor control sobre el sistema judicial es para limpiar su propio polvo debajo de la alfombra. Y los medios han referido que la rapidez con la que se han extendido las llamas, que es algo sin precedentes, sobre todo impulsada por vientos fuertes y que han producido un calor extremo, ha llevado a declarar estado de emergencia por parte de las autoridades. Y hipócritamente, o mejor dicho, la doble faz con que se maneja Europa envió equipos internacionales, con aviones, con helicópteros, con expertos luchando contra el desastre, pero muchos están afirmando que no es un accidente o simplemente digamos, la respuesta a la situación de emergencia no solo es un elemento casual, refleja un momento crítico para el liderazgo de Netanyahu y, digamos, la gestión de este tipo de situaciones, porque aquí sufre la gente, evidentemente, la gente siempre es la que sufre los conflictos. Y las calles de Israel que permanentemente la gente ha estado exigiendo un cambio político en la nación con protestas, y eso viene mucho antes de la crisis del 7 de octubre de 2023, insistimos, porque hay gente que parece que cree que en Israel no hay conflictos, y en Israel hay muchos conflictos políticos, y entre ellos son ya 20 años en el poder para Netanyahu. Es decir, en cualquier sistema político, un personaje que se perpetúa en el poder ya significa automáticamente un desgaste en el manejo de la situación política. Entonces, este incendio para muchos opinadores, para muchos expertos y muchos preocupados en la política interna de esa nación, consideran que el gobierno, el régimen de Netanyahu ya no tiene la capacidad de gestión con una crisis multifuncional que está viviendo la nación, porque está en conflictos militares, está en una situación económica por los gastos de la guerra, porque eso es dinero. Estamos hablando que el puerto de Eilat
que es el puerto principal de Israel al sur, tiene un 95% de parálisis desde hace más de 12 meses. Entonces eso afecta a la economía indiscutiblemente, independientemente del apoyo que Estados Unidos y los jugosos subsidios que le da Israel. Pero fíjense, hace rato hablé de la hipocresía occidental. ¿Por qué digo lo de la hipocresía occidental? Porque vimos inmediatamente a todos estos gobiernos de Europa enviando helicópteros, ayuda humanitaria, apoyo. Pero ¿por qué no hacen eso con Gaza? Ellos dicen que reconocen la existencia de dos estados, que es el concepto de 1948 y el que reconoce la comunidad internacional. Recuerden que Jerusalén es una ciudad neutral. Jerusalén, según la ONU, es una ciudad que no debe tener dueño porque ahí conviven las tres grandes religiones monoteístas de Occidente o del mundo occidental y del cercano oriente. Es decir, los judíos, los cristianos y los musulmanes, porque para las tres religiones Jerusalén es una ciudad sagrada. Sin embargo, Israel ha seguido con su política de construcción de asentamientos en una suerte de colonización. Y por supuesto, este incendio, que no solo se está evaluando, según la prensa israelí, desde como un fenómeno únicamente natural, refleja el caos interno, según ellos. Porque un país en crisis, con heridas abiertas que parecen no sanar, sino más bien abrirse más, ahora son alimentadas por las llamas. No olvidemos el contexto histórico que rodea este momento, porque Israel, en su política de ocupación y de colonización del territorio palestino, y eso lo determina la ONU, ahora ve cómo el fuego también está dañando zonas históricas de Jerusalén. Muchos palestinos y activistas internacionales ven también en esta estrategia una suerte de karma, ¿no? Una venganza que lleva años estándose. Porque mientras hay un control brutal sobre Gaza y sobre Cisjordania, con destrucción de hogar, con desplazamiento forzado, con muerte de civiles, eso genera una crisis económica, una crisis humanitaria y evidentemente exacerba el conflicto, mis estimados amigos. Es decir, preguntémonos, ¿podría estar este incendio o ser una especie de reflejo de la misma violencia que ha impuesto Palestina a Israel a Palestina durante más de 70 años? Irónicamente, el país que ha mantenido el control con la fuerza ahora parece estar atrapado en su propia fuerza de la naturaleza. Y justo cuando se prepara para conmemorar el Día de la Nakba, que es el recordatorio de la expulsión masiva de palestinos en 1948, y en ese momento las llamas parecen traer a la memoria la destrucción y la pérdida de sus tierras. En 1948, mi estimado suscriptor, cuando la ONU, mediante una resolución, ha hecho algo que no tiene precedentes, ni tampoco después de haber sucedido, hay otro ejemplo, que es un Estado creado por un decreto de la ONU, es decir, la resolución 181 que creó el Estado de Israel en 1948, eso tiene su antecedente directamente en los tratados Sykes-Picot, que fueron firmados por franceses e ingleses en 1917, y hay un antecedente que es la declaración Balfour. Balfour era el canciller del Reino Unido y mediante esa declaración exige un territorio para la población judía en el territorio palestino. Recordemos que hubo otros países que propusieron ser sede para el pueblo judío, entre ellos Rusia, Argentina, un territorio en Guyana, en la zona fronteriza entre Venezuela y Guyana, el Esequibo. Es decir, que uno tiene que adentrarse en la geopolítica para certificar este conflicto histórico. Y este desastre que está arrasando aldeas, que está dejando muchos afectados, se convierte en un símbolo brutal de este conflicto. ¿Por qué? Porque muchos ven en el incendio la incapacidad del Ejecutivo israelí para controlar la situación de la nación. No olvidemos que el discurso principal de Netanyahu siempre ha sido la seguridad. Podríamos preguntarnos, ¿cuál seguridad si el 7 de octubre todo ese discurso, esa narrativa fue echada por los suelos con una operación de Hamas? Que además los servicios de Israel de inteligencia lo sabían, y eso es una discusión allá, por eso es que le cortaron la cabeza, o mejor dicho, sacaron de su cargo al jefe de la inteligencia del Shin Bet, al señor Ronen Bar. Entonces, evidentemente, si vamos al incendio como tal, los vientos también han estado complicando la situación, con un incendio realmente furioso.
Es decir, se ha convertido en un infierno y la comunidad internacional occidental ve con inquietud esta situación porque los mandos de Occidente están preocupados por el futuro del Estado israelí. Y el gobierno de Netanyahu, en medio de este caos, se le viene una doble presión. Por un lado, los opositores insisten por un cambio radical de la política nacional. Y por otro, el mundo pide justicia y paz sobre lo que está pasando en Gaza. Hasta ahora, según las autoridades israelíes, han detenido 18 sospechosos de haber agravado el incendio. No sabemos qué significa eso de agravado el incendio. Mientras tanto, Israel, por apagar las llamas en Jerusalén, es que la verdadera batalla se está librando en el corazón de los ciudadanos israelíes. Las encuestas dicen que apenas termina el conflicto, todos quieren un proceso electoral para que se vaya Netanyahu. Eso anótelo. Y no es ahorita, no es por el conflicto militar, ya era un pedimento de la población, al menos opositora ya. Entonces, nosotros tenemos que tener, en cuanto a Israel, para culminar nuestro análisis, una visión objetiva. No podemos seguir viendo esas visiones torcidas que desfiguran la situación del conflicto, justificado en presuntas operaciones religiosas, en textos religiosos, en una presunta promesa inmobiliaria que Dios le hizo al padre Abraham. Dios mío, eso no es así. O sea, esto es un problema geopolítico y así tendremos una visión mucho más objetiva de lo que está sucediendo en Israel y su papel en la geopolítica internacional y, por supuesto, la denuncia permanente de un Estado que comete crímenes de guerra. Duélale a quien le duela. Esto fue una producción de Geomatrix. Hablo para ustedes, Frank Gil.